Debido a la proximidad de la celebración del Pentecostés, estamos teniendo una serie de enseñanzas, de mensajes, de oraciones especiales los días miércoles, buscando la plenitud, la renovación o el bautismo en el Espíritu Santo. Te animamos a participar, no seas solamente un espectador, sino uno que entra en la corriente del Señor. Y esta mañana vamos a hablar de la llenura del Espíritu Santo. Esta vez meditaremos en el bautismo del Espíritu Santo en la casa de un tal Cornelio. Cornelio no era judío. Cornelio era un gentil. Gentil significa que no era judío. Cornelio no era cristiano, ni su familia, ni sus amigos. Pero qué llamativo. Cornelio tenía algunas cualidades, algunas actitudes que hicieron que cuando el apóstol Pedro va a ministrarles, ellos son llenos del Espíritu Santo. Y algo muy llamativo, ellos no estaban pidiendo la llenura del Espíritu Santo. Cornelio jamás pidió eso. Y ni el apóstol Pedro fue a orar para que reciban el bautismo o llenura del Espíritu Santo con la evidencia inicial de hablar en otras lenguas. Ya lo vamos a comprobar en la palabra de Dios. No estaban pensando en eso. Ni siquiera Pedro le impuso las manos para que recibieran. Nada de eso ocurrió. Pero en medio del mensaje de Pedro, el Espíritu Santo es derramado sobre todos los que estaban en la casa de Cornelio. ¿Y por qué? Por las actitudes que tenía Cornelio, su familia, sus amigos. Yo siempre enfatizo, podemos pedir y no recibir, pero es más importante la intencionalidad que nosotros tengamos. Aunque no entendamos mucho de lo que significa ser bautizado en el Espíritu Santo y hablar en otras lenguas, porque la verdad es que exageramos ya de tanto enseñar. Ya tenemos que ir al campo de la práctica, de buscar que eso se haga real en nuestra vida. Pero las actitudes de Cornelio, de su familia y de sus amigos, hoy nos van a mostrar que es más importante lo que hay en nuestro corazón que lo que oramos. Porque ellos ni siquiera estaban orando, estaban escuchando el mensaje del apóstol Pedro. Así que ahora tenemos una visión panorámica de lo que vamos a meditar. En el capítulo 10 de Hechos de los Apóstoles, dice la palabra del Señor en los dos primeros versículos. Hechos 10, versículos 1 y 2. Dice así: vivía en Cesarea un centurión llamado Cornelio del regimiento conocido como el Italiano. Él y toda su familia eran devotos, consagrados, espirituales y temerosos de Dios. Realizaba muchas obras de beneficencia para el pueblo de Israel y oraba a Dios constantemente. Oraba a Dios constantemente. Quiero que recuerden lo que dijimos de Cornelio. No era cristiano, no conocía a Cristo, pero se ve que creía en el Dios de Israel. En este breve pasaje vamos a meditar un poco, pero quiero decirle que esto sucedió en Cesarea. Cesarea, el año 39 de la era cristiana. Año 39 de la era cristiana, 6 años después del descenso del Espíritu Santo en Pentecostés en Jerusalén. Año 39 de la era cristiana, 6 años después del Pentecostés en Jerusalén. Cornelio era un militar gentil. Gentil quiere decir que no era judío. Con 100 soldados a su cargo del regimiento del Italiano. Justamente centurión. Centurión quiere decir que tenía una centuria de soldados a su cargo. Por eso se le decía un centurión, porque tenía una centuria, 100 soldados
a su cargo. Su regimiento era de 100 soldados y se llamaba el Italiano. Atención, él y toda su familia eran consagrados, eran devotos, eran personas espirituales y temerosos de Dios. No es lo mismo ser miedoso que temeroso. Temeroso significa que le tienen en cuenta a Dios, le respetan a Dios, le obedecen a Dios. Dios está en el primer lugar de su escala de valores. Temerosos de Dios, a pesar de no ser cristianos. Qué reto para muchos cristianos, para muchos de nosotros. Realizaba muchas obras de beneficencia al pueblo de Israel y oraba a Dios constantemente. Qué reto para muchos cristianos. ¿Cómo es nuestra vida de oración? ¿Oramos mucho? ¿Cuánto tiempo invertimos cada día en orar? De todo eso depende la llenura del Espíritu Santo. Avanzamos a los versículos 3 al 5. Estamos en Hechos 10 de los Apóstoles, versículos 3 al 5. Dicen, un día como a las 3 de la tarde tuvo una visión. Vio claramente a un ángel de Dios que se le acercaba y le decía, Cornelio. ¿Qué quiere el Señor?, le preguntó Cornelio, mirándolo fijamente y con mucho miedo. Dios ha recibido tus oraciones y tus obras de beneficencia como una ofrenda, le contestó el ángel. Envía de inmediato a algunos hombres a Jope para que hagan venir a un tal Simón apodado Pedro. Le dio una orden, Dios envió un ángel. Él escuchó con cierto temor. ¿Quién no lo estaría ante la presencia de un ángel? Cornelio tuvo una visión. En esa época eran muy frecuentes las visiones. Y en nuestros días, bueno, también hay visiones. Pero recordemos que en esa época todo el Nuevo Testamento todavía no estaba reunido, no estaba escrito. O sea que Dios se valía de otros medios para hablar con mucha gente. Hoy tenemos la palabra inspirada, si queremos escuchar a Dios. Cornelio tuvo una visión y recibió un mensaje de parte de Dios. Dios lo conocía muy bien a Cornelio, lo conocía muy bien y sabía todo lo que hacía, todas las cosas que él hacía, Dios los tomaba en cuenta. Lo hizo llamar por su nombre. El ángel vino y le dijo, Cornelio. Quiero decirte que Dios te conoce, más que nadie. Dios sabe todo lo que haces y todo lo que no haces. Sabe lo que sentís en tu corazón, en tu alma, en tu mente. Sabe lo que está pasando en tu casa, en tu familia, en tu matrimonio, en tu trabajo. Lo sabe todo. Lo sabe todo. Bueno, a algunos quizás esto le inspira un poquito de miedo, ¿no es cierto? Ay, ay, ay. Quiere decir que Dios está enterado de esto y de esto y de esto. Pero tal vez otros dicen, me tiene sin cuidado. Yo ando por derecha, ando llevando una vida recta, así que no me incomoda que Dios sepa todo de mí. Dios valoró mucho sus oraciones y su generosidad con los necesitados. Dios valora mucho la oración. Por eso enfatizo y sigo enfatizando y voy a seguir enfatizando. Tu vida de oración marca el nivel espiritual de tu vida cristiana. Si no sos una persona de oración, tu vida cristiana va a ser mediocre, va a ser débil, va a ser endeble, va a ser una vida que no tiene fortaleza para nada. El secreto, uno de los secretos, es la vida de oración. El tiempo de oración que invertimos cada día con el Señor, buscando no solamente hablarle, sino que Él también me hable, que Él me diga, que Él me haga entender su mensaje. Así que Dios valoró mucho sus oraciones. Y a través de un ángel le pidió que haga buscar al apóstol Pedro, que estaba en Jope. Qué curioso. Hay algunos creen que Pedro era el pastor principal en Jerusalén y creen que era la cabeza de la iglesia. Pero en realidad el pastor principal en Jerusalén era Jacobo o Santiago, el medio hermano de Jesús. Fíjate que Pedro no estaba en Jerusalén, estaba en Jope, estaba en la casa de un Simón Curtidor,
que estaba, no sé qué estaba haciendo, no lo dice la Biblia. Uno puede especular, pero se puede equivocar. Los versículos 7 y 8 dicen: después de que se fue el ángel que le había hablado, Cornelio llamó a 2 de sus siervos y a un soldado devoto de los que le servían regularmente. Les explicó todo lo que había sucedido y los envió a Jope. Fíjate que sus siervos, y el soldado especialmente, al cual envió, era devoto, era consagrado. Y yo me imagino cuántos de los soldados de Cornelio habrán sido creyentes, porque si el jefe principal del ejército era creyente y tenía esta calidad de vida espiritual, yo me imagino que él le hablaba de la fe en Dios a los soldados. Y los soldados, por respeto a su jefe, habrán escuchado. Pero por lo menos este soldado era un fiel y devoto creyente en Dios. Cornelio obedeció inmediatamente lo que le hizo decir el Señor. Fíjate la calidad de obediencia. Quien más, quien menos, nosotros siempre entendemos. El Espíritu Santo nos da entendimiento de lo que Dios espera que hagamos o de lo que Dios espera que dejemos de hacer. La gran pregunta es, ¿nosotros respondemos en obediencia inmediata o decimos algún día, algún día? Alguien dijo que la justicia que se demora mucho no es justicia. Y yo aplicando este principio a la obediencia, una obediencia muy demorada no es obediencia. Este Cornelio obedeció inmediatamente lo que Dios le hizo decir a través del ángel. Cornelio ocupó a 2 de sus siervos y a un soldado consagrado que le servían regularmente. Les explicó todo lo que había sucedido y los envió a Jope. ¿Con qué misión? A ir a decirle al apóstol Pedro que viniera. Él no sabía para qué iba a venir Pedro, ni se imaginaba. Ustedes si leen todo el capítulo, yo estuve muy tentado a leer todo el capítulo, pero me demandaría demasiado tiempo. Te animo a leer todo el capítulo 10 de Hechos de los Apóstoles. Sumamente interesante, porque Pedro, a pesar de ya ser cristiano, ser un apóstol, era muy prejuicioso. Él creía que el Espíritu Santo y todas las bendiciones no era para los gentiles, era solamente para el pueblo de Israel. Pero Dios le dio una visión a Pedro que él no haga discriminación, que el Espíritu Santo y todas las bendiciones no es solamente para Israel, sino para todos, incluyendo a los gentiles. Así que le explicó a sus servidores y los envió. Los mensajeros de Cornelio llegaron a Jope, hablaron con Pedro y como ya era tarde, permanecieron una noche en Jope. Pedro los invitó a quedarse esa noche, a hospedarse, y al otro día temprano emprendieron el regreso de Jope hasta Cesarea. Los versículos 24 y 27 dicen que Pedro un día después llegó a Cesarea. Desde que salió de Jope a Cesarea, un día después le llevó caminar o no sé en qué fueron. Cornelio estaba esperándolo con los parientes y amigos íntimos que había reunido. ¡Qué llamativo! Cornelio estaba esperándolo con los parientes y amigos íntimos que había reunido. Pedro entró en la casa, versículo 27, conversando con él, con Cornelio, y encontró a muchos reunidos. ¿Qué hizo Pedro para reunir a la gente? Nada. ¿Quién se ocupó de reunir los parientes y amigos y conocidos? Cornelio. Hermanos, ¿qué desafío es para nosotros? Yo siempre trato de motivarte que traigas invitados a los cultos para que escuchen la palabra de Dios. Y tal vez decís, bueno, ¿será que van a venir? ¿No van a venir? Bueno, si lo intentaste 100 veces, intentala otras 100 veces. Alguna vez se va a dar. Ay, pero ¿y si no intentaste ninguna? Probablemente estás en deuda con el Señor. Nosotros tenemos que venir al culto no para nosotros solamente, sino para todos los parientes, amigos, conocidos, compañeros que aún no conocen al Señor. Esa fue la tarea de Cornelio.
Él no sabía de qué le iba a hablar Pedro. Él en realidad no le estaba esperando tanto a Pedro, sino a lo que Dios le iba a decir a través de Pedro. Pero mientras tanto, él invitó a toda su familia, sus parientes, sus amigos, y no dudo que ahí habrá estado gran parte del regimiento y el italiano. Todos los soldados habrán estado allí. Cornelio estaba esperando ese mensaje de Dios, con todo lo que mencioné, parientes, amigos, íntimos que había reunido. Él se encargó. Qué lindo, hermanos, si reunís en tu casa gente que no conoce al Señor. Y con los hermanos, bueno, los hermanos ya conocen al Señor, pero qué lindo es que reúnan en tu casa o les traiga el culto a personas que aún no conocen al Señor. Y quiero recordarte que Cornelio todavía no era cristiano, pero ya estaba haciendo la tarea anticipada. Y estas cosas son muy significativas para lo que pasa luego con la llenura del Espíritu Santo. Cuando Pedro entró a la casa de Cornelio, encontró a mucha gente reunida. ¡Qué sorpresa se habrá llevado Pedro! Esas actitudes de estar esperando lo que Dios quiere decir, esas actitudes de invitar a la familia, de invitar a los amigos, a los parientes, a todos, esas actitudes hablan claramente del interés que tenían en el Señor. Todos, Cornelio, su familia, sus parientes, sus amigos íntimos, todos estaban expectantes. ¿Qué será que Dios nos quiere hablar a través de su siervo Pedro? Y eso determinó que luego todos sean llenos del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en lenguas. Ellos no estaban ahí pidiendo ser llenos del Espíritu Santo en la casa de Cornelio, en ningún momento. Ni sabían de Espíritu Santo, ni estudiaron previamente, ni habían conocido a Jesús. No eran cristianos, pero estaban interesados. ¿Qué nos quiere decir Dios? ¿Cuán grande es nuestro interés al venir a los cultos? Si venimos por rutina, bueno, me voy a ver qué puedo ser bendecido este día, pero qué lindo es venir con la expectativa de qué tiene Dios para mí en este día. Y el otro día igual, ¿qué tiene? Y no olvidarnos de aquellas personas que todavía no conocen al Señor. En el versículo 33, Cornelio le dice a Pedro que recibió un mensaje de Dios y le cuenta todo lo que había pasado. Verso 33. Así que inmediatamente mandé a llamarte y tú has tenido la bondad de venir. Ahora estamos todos aquí en la presencia de Dios para escuchar todo lo que el Señor te ha encomendado que nos digas. Es como venir al culto y decir, pastor, nosotros no venimos a verlo a usted ni a escucharlo a usted. Eso es lo de menos. Puede ser cualquier predicador. Hay gente que dice, cuando predica fulano voy al culto y se predica mengano no lo voy. No, hermano querido, nosotros tenemos que venir por el Señor. Amén. No por el que predica. No por mi hermano, mi hermana, no, porque Dios te va a hablar a través del hermanito que menos pensás. Anoche yo fui muy bendecido con el mensaje del predicador y él dijo que fue la primera vez que estaba exponiendo su palabra. Así que a mí me llenó, me bendijo. Hermano, nunca piensa quién va a predicar. Pensá qué me va a decir Dios a través del predicador, porque Dios puede usar a cualquiera, al que menos esperamos. Qué apertura y disposición de Cornelio para recibir lo que Dios tenía para él y los suyos. Una apertura total. Cornelio, qué expresión asombrosa. Ahora estamos todos aquí en la presencia de Dios para escuchar todo lo que el Señor te ha encomendado que nos digas. Quizás no analizamos, pero cuando nosotros empezamos a ver, a nosotros nos puede pasar que estamos en un culto físicamente, pero quizás nuestra mente está, ¿qué voy a cocinar hoy? ¿Qué quedó de ayer? Mañana lunes tengo que pagar la factura del agua. Entonces podemos, me puede ocurrir a mí, te puede ocurrir a vos, que está físicamente en el culto, pero podemos estar ausentes del culto. Puede ser un pensamiento preocupante que hace que esté físicamente, pero anímicamente, espiritualmente, emocionalmente, estés lejos. Esta gente no, esta gente estaba físicamente y estaban todos en la presencia de Dios, expectante para escuchar todo.
lo que el Señor le había encomendado que diga. Pedro predica de Jesús. La predicación es bastante larga, por eso no la tomé toda. Y casi finalizando el mensaje, en los versículos 42 y 43 dice: Él nos mandó a predicar al pueblo y a dar solemne testimonio de que ha sido nombrado por Dios como juez de vivos y muertos. Está hablando de Jesús. De Él, de Jesús, dan testimonio todos los profetas, que todo el que cree en Él recibe por medio de su nombre el perdón de los pecados. Reitero esta última expresión, que hoy por hoy no se tiene mucho en cuenta, pero ese es el mensaje central del Evangelio, que todo el que cree en Cristo recibe por la fe en Él el perdón de los pecados. Hoy escuchamos a veces otro evangelio. Escuché hace poco la unción de riqueza. Vamos a orar para que Dios derrame unción de riqueza, unción de prosperidad. Y yo me estaba escuchando, ¿dónde dice la Biblia eso? Vamos a orar que Dios derrame un manto de prosperidad, de riqueza, y la gente se entusiasma. Resultado, hay más gente siguiendo los panes y los peces que a Jesús mismo. Mucha gente, sí, indudablemente. Yo puedo amontonar muchísima gente si dejo el mensaje central del Evangelio y pongo a decir: hoy vamos a orar para que Dios te dé un auto nuevo. Vení creyendo y el lunes va a estar en tu 0 kilómetro. Y si lo digo con convicción y va a venir con convicción, auto nuevo, casa nueva, prosperidad. ¿Dios no nos puede dar eso? Obviamente que sí. Pero si alguien se enamora de una muchacha y después descubre que el muchacho está enamorado de la riqueza de la muchacha, ¿cómo se va a sentir la chica? Pero entonces vos no me amás. Descubre que él se enamoró de todo porque el papá era a lo mejor una persona muy acaudalada. Así que esa es la actitud que tenía. En medio del mensaje ocurre algo inesperado. En medio del mensaje ocurre algo insólito, sin pedirlo, sin imponerle las manos. Quiero que observe los versículos 44 al 48. Dicen que mientras Pedro estaba todavía hablando, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje. Repito, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje. Los defensores de la circuncisión, es decir, los judíos que habían llegado con Pedro, se quedaron asombrados de que el don del Espíritu Santo, el regalo del Espíritu Santo, se hubiera derramado también sobre los gentiles, sobre los no judíos, porque ellos pensaban que eso era propiedad de los judíos solamente. Pues los oían hablar en lenguas y alabar a Dios. Los oían hablar en lenguas y alabar a Dios. Entonces Pedro respondió: ¿acaso puede alguien negar el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo lo mismo que nosotros en Pentecostés? Y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesús. Entonces le pidieron que se quedara con ellos algunos días. Esta gente ni bautizada había sido, ni eran convertidos. No eran convertidos, eran religiosos. No te conté una escena para no demorar más, pero Cornelio, ingenuamente, cuando viene Pedro, se arrodilla para adorarle a Pedro. Y Pedro dice: levántate, no lo hagas, pues yo soy un hombre también como tú lo eres. Y hoy, ustedes van a entender, hay algunos personajes muy conocidos a quienes le rinde pleitesía, le besan la mano, le besan. Pedro no se dejó adorar ni reverenciar, lo levantó a Cornelio, le dijo: no hagas eso, yo soy un hombre igual que vos, tenemos que adorar a Dios. Concluimos preguntándonos: ¿qué se necesita para ser bautizado en el Espíritu Santo?
Porque al final de cuentas esa es la pregunta del millón. ¿Qué se necesita para ser bautizado en el Espíritu Santo? Pastor, yo estoy orando hace mucho, perdón, hasta ayuno. Y yo te pregunto, ¿qué hay en tu corazón? ¿Qué hay en tu mente? ¿Hay las actitudes que tenía Cornelio? Hablar en lengua como evidencia inicial de haber sido lleno del Espíritu Santo. ¿Qué se necesita? 1. Cornelio y toda su familia eran consagrados y temerosos de Dios. Yo no puedo vivir una vida light, una vida cristiana mediocre, en la carne, y después venir y decir, lléname, lléname, Espíritu Santo. El Señor me va a decir, primero arrepentite de esto, de lo otro, de lo otro, de lo otro. Yo no estoy apuntando a nadie, porque yo también estoy en la banca en este momento. Cornelio con toda su familia eran gente consagrada, sin ser cristianos, eran temerosos de Dios. 2, Cornelio oraba a Dios constantemente, era un hombre de oración. Estos son indicadores de la condición interna que tenemos que llevar para ser llenos del Espíritu Santo. 3, Cornelio era obediente, inmediatamente hizo buscar a Pedro cuando el Señor se lo pidió. Obediente. 4, Cornelio esperaba qué quería decirle Dios con los parientes y amigos que había reunido. 5, Cornelio, su familia, sus parientes y sus amigos tenían mucho interés en el Señor. Tenían mucho interés en Él. ¿Qué quiere Dios de mí? ¿Qué espera? ¿Qué me quiere dar? 6, todos estaban en la presencia de Dios. Nadie estaba distraído pensando en otras cosas. Estaban expectantes. ¿Qué quiere Dios de nosotros? ¿Qué nos está hablando? Para escuchar todo lo que el Señor quería decirle, porque uno puede estar en el culto y estar ahí con el celular ahí. Bueno, si tenés el celular con la Biblia, la aplicación, magnífico. Pero a veces mandando un mensaje, no, quiere decir que estamos en otro lado. Así que, en consecuencia, el Espíritu Santo descendió sobre todo lo que escuchaban el mensaje. 8. El Espíritu Santo fue derramado sobre todos hablando en lenguas y alababan a Dios. Eso ocurrió. 9. Esa puede ser tu experiencia ahora mismo, si lo deseas con todo tu corazón y lo pedís con ferviente oración. Repito, esa puede ser esta experiencia tuya, no algún día, hoy, si lo deseas con todo tu corazón y lo pedís en ferviente oración. El que tenga oídos para oír, que oiga lo que la palabra de Dios te dice y me dice.